Hermanos, muy buenos días. Los invito a orar. Padre, esta mañana te ruego que nos hagas entender tu palabra, poner oídos atentos a ella y sobre todo que nos lleves a poner en práctica lo que escuchamos hoy. Que no solamente sea información o algo que queda ajeno a nuestra vida. Te pido que me ayudes a mí a exponerlo fielmente, a exponer tu palabra fielmente. Y a todos nosotros ayúdanos a escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado ya al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Hemos avanzado harto, hemos estado todo el año en esto, ¿cierto? Y debemos recordar que Lucas ha escrito este libro en un esfuerzo por relatar la obra de Jesús como el cumplimiento del plan de Dios. Entonces, para eso recolectó y ordenó los testimonios de quienes estuvieron con Jesús y de quienes habían también trabajado por la extensión de la palabra. De manera que Teófilo, el receptor original de este libro, de esta carta, él afirmara su confianza en lo que ya le habían enseñado acerca de Jesús. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que Jesús entra en escena, después su ministerio comienza a tomar forma y a medida que enseñaba y realizaba milagros y mostraba que él era el Hijo de Dios, su fama aumentaba y multitudes lo seguían. Y toda esa fama y popularidad que crecía y crecía no agradaba mucho a los religiosos, a esos que estaban encargados de controlar a la gente, de mantener el orden público bajo los romanos y también de cuidar la enseñanza de las Escrituras y el cumplimiento de la ley. Ellos veían cómo estaban perdiendo popularidad, perdían el control de esta masa. Y más encima, su pecado era expuesto cada vez con mayor severidad por las enseñanzas de Jesús. Porque esas enseñanzas no eran fáciles. Y aunque las multitudes eran atraídas por ellas, muchos solamente seguían a Jesús por los milagros y no soportaban las enseñanzas de Jesús. Esas enseñanzas que iban directo al corazón, que llamaban al arrepentimiento y que llamaba a renunciar a cualquier otra seguridad para seguirlo. En el relato de Lucas, Jesús ha venido enseñando cada vez con más fuerza contra la hipocresía de los líderes religiosos, contra el amor al dinero y advirtiendo del no poner en práctica la palabra. Y además se ha estado mostrando a sí mismo como el Hijo de Dios. Entonces, provoca alrededor suyo 3 tormentas que se unen para formar una sola gran tormenta. Una tormenta perfecta. ¿Vieron la película, no? Es antigua. La pueden ver. Por un lado, tenemos esta primera tormenta protagonizada por los líderes religiosos del verso 2. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que buscaban algún modo de acabar con Jesús. Porque el número de sus seguidores ya era incontrolable y las enseñanzas de Jesús los dejaban como chaleco de moro. Él había expuesto su pecado diciendo que no obedecían la palabra de Dios, que solamente estaban preocupados de ser reconocidos, que abrumaban a la gente con exigencias que ni ellos podían cumplir. Los llamó hipócritas, desafió su limitado entendimiento de las Escrituras, etc. Así que Jesús tenía a los líderes religiosos hasta aquí. Desde los primeros capítulos vemos que Jesús los ponía nerviosos. Ya en el capítulo 6 estaban discutiendo qué hacer contra Jesús. Y vamos en el 22, o sea, desde el capítulo 6 ya estaban tramando algo. Ya habían tratado de callarlo, de ridiculizarlo, lo habían tratado de blasfemo, de falso profeta. En el capítulo 11 le habían tendido trampas teológicas para a ver si lograban pillarlo de alguna forma. Y desde hace rato venían
planeando formas de eliminar a Jesús. Primero simplemente callando su enseñanza, luego querían encerrarlo por algún motivo, porque temían al pueblo. Pero ya ahora, en lo que acabamos de leer hoy, vemos sus malvados planes. Habían llegado al punto de querer matarlo, de acabar con él. Miremos bien esa corrupción de los líderes religiosos. Sus planes estaban centrados en callar, encerrar, eliminar, matar al gran profeta de Dios, matar al Mesías, al mismísimo Hijo de Dios. Esos eran sus planes de los religiosos. O sea, se juntaban a planificar estas cosas. En sus reuniones de concilio o de directorio eran para eso. No para ver cómo hacer el templo mejor o el servicio a los pobres mejor. No, era cómo vamos a matar a Jesús. Estaban dedicados, invertían tiempo, esfuerzo y dinero en estas cosas. Ese nivel de corrupción religiosa. Buscaban sus propios intereses, mantener su posición de poder y mantener ese delicado equilibrio de conveniencias con los romanos. Y utilizaban las escrituras como una herramienta para su propio fin. Sus objetivos no eran los de Dios y no reconocían la obra de Dios ocurriendo frente a sus ojos. Tal era la corrupción que su alegría no surgía de ver a un paralítico caminar o un ciego recobrar la vista, sino que se alegraron, verso 5, cuando por fin tuvieron un plan y un cómplice que les entregara a Jesús. Miremos las cosas que se alegran. Líderes religiosos corruptos que utilizan el dinero del templo para capturar, para encarcelar y dar muerte al Hijo de Dios. Y todo a escondidas. Verso 6. En la oscuridad, donde no hubiera gente, sin generar escándalos, para no dañar su reputación, para no ensuciar esa hermosa y falsa imagen que habían construido de ellos mismos. No tenían temor de Dios, solo temían a los hombres. Y quizás esto tristemente nos puede parecer conocido, porque ¿cuántos líderes hoy caen en lo mismo? ¿Cuántas iglesias abusan del evangelio, torciéndolo para sacar más y más dinero de la gente? ¿Cuántos líderes han utilizado su posición de poder para abusar de otros, psicológica y sexualmente, u otras formas de abuso? ¿Cuántos líderes viven dobles vidas? Una piadosa frente a la congregación y otra oscura en lo privado, con una realidad escondida. ¿Cuántos concilios están preocupados por mil y una cosas que nada tienen que ver con las cosas de Dios? No tienen nada que ver con la expansión del reino o con dar a conocer a Jesús. Dios nos libre, que esta sea nuestra oración, que Dios nos libre con pasajes como este de ser así de corruptos. Que nos cuide y nos corrija si es que estamos en eso. Creo que no. Dios nos libre de ser una iglesia que se maneja de esta forma. Y una iglesia que ciega a la corrupción. Que ciega a la corrupción que puede pasar dentro, como que puede pasar alrededor, y no hace nada al respecto. Dios me libre de llegar a ser un líder así. Luego tenemos la segunda tormenta, a Satanás, que ya a esta altura del relato ha intentado de todo para derrotar a Jesús. En el capítulo 4 tentó a Jesús con todo lo que tenía para que Jesús renunciara y se sometiera a él. Pero Jesús no cayó. Jesús se defendió con las Escrituras, en el poder del Espíritu Santo.
Y por todas partes en el relato vemos a personas sometidas por demonios siendo expulsados por Jesús y sus discípulos. O sea, Satanás viene perdiendo hace rato. De hecho, en el capítulo 10, Jesús señala que veía a Satanás caer del cielo como un rayo, derrotado a causa de la predicación de los 72. ¿Cómo se imaginan que estaba Satanás? ¿Contento? Estaba picado, escucho por ahí. Así que último recurso. Maquinar el unir fuerzas con estos líderes religiosos corruptos y aprovecharse de entrar en uno de los discípulos de Jesús para que lo entregara, creyendo que así podría eliminar a Jesús. Entonces nos encontramos con la tercera tormenta: Judas. Las tormentas no son de un momento a otro, ¿cierto? Se van formando. Este hombre, Judas, el verso 3, dice, era contado como uno de los 12. Era un discípulo del grupo de los escogidos, de los más cercanos a Jesús. Había estado con Jesús desde los inicios de su ministerio, porque Jesús lo había llamado. Recibió todas las enseñanzas, incluso escuchó las explicaciones reservadas para los más cercanos. Vio los milagros de Jesús y él mismo predicó la buena nueva y expulsó demonios. Judas era tan de confianza que era el tesorero del grupo. Pero la enseñanza de Jesús, lo que vemos en Lucas, que muchas de ellas eran muy desafiantes y muchas de ellas tenían que ver con, por ejemplo, en el capítulo 5, dejarlo todo para seguir a Jesús. Capítulo 6, acerca de los ricos y su confianza en el dinero. Capítulo 9, sobre el morir a uno mismo tomando cada uno su propia cruz para ser un discípulo. Capítulo 12, sobre el acumular riquezas en este mundo. Y nuevamente en el capítulo 14, renunciar a todo para ser un discípulo. Capítulo 16, no servir a dos señores, no servir a las riquezas y a Dios. Eso no se puede. Capítulo 19, renunciar al amor al dinero. Y Judas escucha todo esto durante 3 años y me lo imagino pensando: sí, Jesús, tienes razón. Muy bonito lo que dices, pero no puedo. No puedo renunciar a todo. Me gusta el dinero. No puedo con esto. Me supera. Y más encima, tengo el dinero del ministerio. Quizás puedo quedarme con un poco. Parece que necesito más. Y aunque los evangelios no dan mucha información acerca del proceso de Judas, por experiencia, por lo que he visto, y también por las descripciones de cómo funciona el pecado que vemos en la Biblia, no sería extraño que su proceso haya sido una lenta espiral descendente, pequeñas decisiones y deseos sin freno. No ponerle freno a esos deseos hasta el punto de ceder. Como una puerta que está sosteniendo al mal, sosteniendo a un ladrón afuera, pero es tanta la presión que llega un momento que ya no puede más. Hasta que Satanás entró en él. No es que Satanás haya entrado al principio, no. Algo pasó en Judas, en el proceso, hasta que Satanás entró en él. Porque Judas es ese hombre del capítulo 6 que construyó sobre la arena. Porque escuchó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica. Es ese terreno con espinos de la parábola del sembrador en el capítulo 8. Aquel que oye la palabra de Dios, pero con el correr del tiempo lo ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no madura, no da fruto. Judas es quien evidencia que, capítulo 12, donde tengas tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Él pone las riquezas antes que a Dios. Entonces vemos en Judas el clímax, o más bien lo más profundo de la corrupción del corazón del hombre. El pecado mayor. Yo sé que escuchamos todo el tiempo que todos los pecados son iguales, sí, pero entregar al Hijo de Dios no es cualquier pecado. Es lo peor que ha ocurrido en la historia. Dan muerte al Hijo de Dios. No es una decisión. Es una conducta que se va construyendo desde el deseo desenfrenado y poco a poco cayendo, dejando entrar a Satanás, cediendo ante la tentación. Es una práctica activa del pecado. No es un hombre que lucha contra el pecado. Por el contrario, verso 4. En una acción deliberada, acuerda cómo entregar a su maestro, a su amigo, al Mesías. Verso 6. Aceptó el dinero sucio, sin arrepentimiento. Yo no veo a un cristiano luchando. Es un cristiano que ya se le rompió la represa. Sin arrepentimiento. Y hay un esfuerzo. Porque comenzó a buscar una oportunidad para entregar a Jesús. No fue un desliz. Fue derechamente a practicar el pecado. Entonces, al ver a Judas, podemos ver la corrupción del corazón humano. ¿Cuál es el potencial que todos nosotros tenemos? ¿Y cuán bajo podemos caer si nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos? Todos nosotros tenemos tentaciones. Hace algunos domingos escuchábamos, vamos a caer. Pero muy distinto es el caer al practicar. ¿Cuán bajo podemos caer si nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos? Si cedemos a las tentaciones. Si escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Muchas veces escuchamos cosas que nos están diciendo, están mal, cambia eso. Mejor no. Voy a hacer oídos sordos. No, quizás en la Biblia, en eso no tiene razón. En todo lo demás sí. Sí, Jesús es mi Salvador, pero en eso no. De esa forma, podríamos estar abriéndole la puerta a Satanás. Por eso es importante recordar que Judas era efectivamente un discípulo. Es muy fuerte esto. Él escuchaba la enseñanza de Dios como tú y yo ahora, pero está cediendo ante el pecado. Está bajando la guardia. Así que analicemos nuestras vidas. Veamos si hay algún área que no necesariamente es Judas con dinero, quizás sí, pero pueden ser otras áreas de tu vida, o de mi vida, donde estamos bajando escalón tras escalón. Pequeñas decisiones hacia más pecado, que simplemente ya nos rendimos. No queremos luchar más contra ese pecado. Incluso podemos conversar con un amigo el otro día, podemos decir, yo lucho con ese pecado. Sí, pero luchar para ti es luchar o practicar el pecado. Es muy distinto. Sí, no, yo lucho con un pecado, lo practico todos los días. No, luchar con el pecado es hacer todo lo posible por no practicar ese pecado. Analiza tu vida. Veamos qué cosas nos ha mostrado Dios por medio de su Espíritu con su palabra. Cosas que hemos decidido no hacerle caso. Este es el momento para arrepentirse. Hemos visto cómo se han formado 3 tormentas durante su ministerio. Se han formado estas 3 tormentas alrededor de Jesús. Y cómo ahora están chocando para formar una sola y gran tormenta.
una tormenta perfecta que llevaría a Jesús a su muerte. Pero no es una tormenta perfecta en el sentido que todo lo que podía salir mal salió mal. Ni tampoco solo porque tres grandes males se unieron para formar un solo gran caos. Todo lo contrario. Esta es la tormenta perfecta porque es el perfecto plan de Dios. Mira el verso 1. Me lo había saltado. Todo esto estaba ocurriendo cuando se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, la semana de la Pascua. Todo esto ocurre en el preámbulo de la fiesta anual judía de celebración, cuando Dios en el pasado había dispuesto que por medio del sacrificio de un cordero, la muerte pasaría por sobre las casas de los israelitas, no los dañaría y solamente dañaría la casa de los egipcios, para lograr la liberación del pueblo, liberación de la esclavitud. Así que no es fortuito que esto que estamos leyendo hoy día ocurra en víspera de la verdadera y mejor Pascua, cuando por medio del Cordero de Dios, de Jesús, el pueblo sería liberado, nosotros, de la esclavitud del pecado y de Satanás. Si todos estos personajes están planificando la entrega de Jesús, es porque es el plan de Dios para que Él fuese entregado como un cordero para ser sacrificado. No hay descontrol acá. Y a través del Evangelio de Lucas podemos ver cómo esta tormenta perfecta sí era el plan perfecto de Dios. Capítulo 1, Zacarías entendía que Dios había venido a rescatar a su pueblo, como había sido anunciado por los profetas. En el capítulo 2, Simeón, cuando ve al niño Jesús de solo 8 días en el templo, anunció que ese niño estaba destinado a causar oposición, como lo que vemos ahí, y que una espada le atravesaría el alma a su madre, refiriéndose a su muerte. Eso fue hace muchos años antes de este relato. El capítulo 9, Jesús ya anunciaba que sería entregado a manos de los hombres. Capítulo 18, Jesús le explicó y anticipó a sus discípulos que lo que le iba a ocurrir. Y eso que le iba a ocurrir sería el cumplimiento de lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Que sería entregado, que se burlarían de él, que lo insultarían, le escupirían, lo azotarían y luego lo matarían. Así que todo esto era el plan de Dios. Esta supuesta confluencia de males, personas que creían que iban a ganar, es la tormenta perfecta, porque es el plan de Dios para traer salvación. Amén. Así que nosotros, así como Teófilo, cuando leía esto, el primer receptor leía esto, ahora nosotros podemos ser afirmados también en las enseñanzas que hemos recibido. Porque primero somos advertidos de la corrupción religiosa y de la corrupción de nuestros corazones, y al ser advertidos podemos arrepentirnos, podemos tomar las precauciones. Y cuando vemos nuestro potencial pecaminoso, podemos ahora ver este gran panorama con esperanza. Porque vemos que sobre todo este mal, tanto en la historia como en mi propia vida, sobre todo este mal, Dios está proveyendo el sacrificio por nuestro pecado. El Cordero Pascual, para nuestra liberación de Satanás y de la esclavitud del pecado. Como vemos que es el plan de Dios que ocurriera eso, podemos confiar en ese Cordero que fue sacrificado en nuestro lugar. Podemos reconocer nuestro pecado y abrazar el perdón de Jesús, de aquel que fue traicionado y entregado a la muerte para nuestra salvación.
Los invito a orar. Gracias, Señor, por proveer una escapatoria, una liberación de nuestro pecado y del poder de Satanás. Gracias porque ese plan perfecto, diseñado en la eternidad, ahora está a nuestra disposición. Podemos aceptar ese rescate, disfrutar de ese rescate. Pero muchas gracias te damos porque nos haces ver cuán malos podemos ser y en verdad cuán malos somos. Y cuánta necesidad tenemos de un Salvador. No permitas que hagamos oídos sordos a estas tus advertencias. En nombre de Jesús.